Lo principal para mí es entender a qué se dedican, entender un poco de la experiencia que tienen. Y si sé que tienen experiencia de muchos años o de pocos años, pero son muy inteligentes, entonces es momento de acercarme con ellos y ya empezar a preguntar. Para los que no conozcan el podcast de Pepe y Chema, es un podcast donde la gente va y cuenta anécdotas, ¿ok? Puede ir una embalsamadora, puede ir un médico forense, puede ir un taxista, puede ir un veterinario, puede ir un rescatista, puede ir un bombero, puede ir cualquier tipo de persona que se dedique a una situación en particular, pero que la premisa es que tenga historias que contar. Entonces ya una vez que yo platico con ellos porque me dicen, oye, yo quiero participar, entonces ya viene el momento donde yo escucho las historias. Escucho las historias y evalúo si son historias que en lo particular le van a gustar a mi público o si son historias que no están funcionando, pero que si se les da un giro pueden funcionar. O sea, okay, yo escucho, pero también voy trabajando lo que va diciendo la persona para decir, puedo abordar el podcast desde este punto, puedo hacer esto, puedo aportar esto, puedo hacer lo otro. Entonces yo voy haciendo un trabajo de guión prácticamente en mi cabeza cuando estoy escuchando a la persona, y a partir de eso evalúo la capacidad que tiene la persona para contar historias, porque pueden ser grandes historias, pero un pésimo narrador. Ok. O puede ser un excelente narrador que te convierte pésimas historias en grandes historias, ¿sabes? Entonces es lo que yo voy tratando de ver y cómo puedo ir compensando y ayudándolos a potenciar esa capacidad de contar las historias. Es un poco lo que me toca hacer, que es un trabajo un poquito como de dirección, si lo quieres ver así. Sí, claro. Dirección como en cine, yo hacía documentales, entonces esa educación me permite entender un poquito el objetivo de lo que quiero. Sí, claro, igual creo que es un filtro bastante importante, ¿no? Para no perder tiempo, porque aunque se escuche un poco agresivo, creo que es importante. Y como dices tú, conocer a tu audiencia, ¿no? Porque al final de cuentas es la persona que lo consume, es la persona que más importa detrás de la pantalla. Pero hablando de pantallas, exacto, justo te quería hacer la pregunta. ¿Tienes algún equipo que te respalde? O sea, porque todos vemos a Pepe y Chema sentado, entrevistando y al invitado, ¿verdad? Pero ese set que está ahí, la iluminación, las cámaras, los micrófonos, las tomas, o sea, ¿tú haces todo o hay alguien que te esté respaldando? Al principio yo hacía todo. Al principio yo me encargaba de iluminar, de encuadrar, de editar, de difundir, de subir todos los contenidos, de hacer absolutamente todo. Obviamente que es lo que corresponde hacer al principio. Pero al momento en que el proyecto comienza a crecer, entonces hay que empezar a delegar responsabilidades. Entonces llegaba el punto en que yo tenía cientos de mensajes de personas que querían venir al podcast, pero yo no las podía atender, realmente porque o las atendía o editaba o subía el contenido o grababa. Entonces es ahí donde entra una pieza importante en mi equipo que se llama Elizabeth. Ella se encarga de todas las personas que me escriben a mí. Yo lo único que digo, pásame tu WhatsApp, se lo mando a Eli. Eli, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Quisiéramos agendar una preentrevista contigo para conocer un poquito más acerca del tema. Lo que hace Eli es me avisa, ¿sabes qué? Mira, híjole, me encantaría mostrártelo, pero aquí arriba tengo un calendario con todos los días y las preentrevistas y las grabaciones y todo esto. Y acá, este otro pizarrón que tengo aquí, son temas que me gustaría yo hacer, y los temas que ya tengo hechos. Tengo cerca de 18 podcasts grabados que no he editado. Es bastante material. Entonces, eso es lo que me permite este equipo. Eli se encarga de coordinar todo, y si me parece que la preentrevista funcionó, entonces ya es momento de que agendemos tal cual la entrevista. La persona viene desde otra parte, viene a la Ciudad de México, o me toca ir a Chiapas, o es gente que radica aquí cerca y aquí mismo grabamos. Ahorita hablamos ya de lo que te ha dado tanto tu esfuerzo, el proceso que has llevado del lado bueno. Pero me gustaría también hablar un poco del lado malo, porque yo siento que el fallo es parte del éxito, es parte de tu proceso, es parte del aprendizaje. Pero particularmente me gustaría saber si en algún podcast que hayas grabado o con algún invitado hayas tenido algún tipo de problema, por así decirlo, o algún capítulo que jamás saldrá a la luz por algún tema, o algún tipo de discusión o algún malentendido con algún invitado. Malos entendidos tal cual cuando se desarrollara una entrevista, no, nunca he tenido un problema con un invitado.
Sin embargo, han pasado cosas de las cuales no me siento tan orgulloso, porque han sido cuestiones que yo no pude haber evitado, evidentemente, porque tampoco me lo esperaba. Pero en algún momento un invitado llegó a mí para que hiciéramos un capítulo, porque era detective de infidelidades. Okay. Él se dedicaba a buscar, las parejas lo contactaban y decían, ¿sabes qué? Creo que mi esposa me está haciendo infiel con tal persona y creo que es en el gimnasio. Entonces esta persona se dedicaba a hacer las investigaciones, se dedicaba a ver qué onda para tratar de descubrir y poder corroborar si la sospecha es correcta. Ok. Entonces, lo que viene sucediendo es que en algún punto yo comienzo a recibir mensajes de que esta persona no estaba haciendo los trabajos que había dicho que iba a hacer. Él ponía muchos pretextos, él dejaba de contestar, él le quedaba muy mal a la gente. Entonces de repente la gente venía conmigo y decía, es que yo confié en esa persona porque yo pensé que tú te asegurabas de que esas personas fueran buenas. Ok, sí. Y evidentemente una persona, pues, que se dedica a estafar, no te va a decir, oye, soy estafador, ¿no? Exacto. Si le mente a los entonces, demás, ¿por qué no te mentiré a ti? Entonces, pues fue un poquito complejo ese tema, porque empecé a recibir mucha crítica a 10 comentarios. Realmente tengo la gran fortuna de que casi nadie critica de mala manera. Eso, si hay mucha crítica constructiva, eso sí, te voy a decir, muchísima crítica constructiva, pero crítica así mal plan es muy poca la que yo veo. Entonces, eso sucedió, entonces tuve que bajar el contenido porque pues esta persona estaba defraudando a muchas personas y de paso pues estaba poniendo en jaque ahora sí que la veracidad o la credibilidad de tu contenido. la credibilidad de mi contenido, exactamente.